¿De acuerdo? Mi nombre es Pablo Ortigueira y soy el CEO de Agricultura Regenerativa Certificada y Hortisan Agritech. Y bueno, voy a hablar un poco del proyecto que estamos desempeñando. ¿Vale? El otro día hice una presentación del proyecto un poquito más compleja, pero ahora voy a ser un poquito... Ayudarnos a hacer el suelo mucho más fértil. ¿De acuerdo? La planta cuando muere, toda la madera queda en superficie. Esa madera que queda en superficie es una materia orgánica que algún día u otro va a entrar dentro del suelo. Para poder entrar dentro del suelo, primero tenemos que romperla. Después de romperla, va a venir alguien a meterla dentro del suelo, ¿vale? Toda esa madera, toda la madera que vemos que es muy dura, ¿vale? Es una madera que es muy rica en carbono. Una forma de clasificar la materia orgánica es su relación entre el carbono y el nitrógeno. ¿Qué significa? ¿Cuántos átomos de carbono respecto a los átomos de nitrógeno hay en esa materia orgánica? Cuanto más carbono respecto al nitrógeno hay en esa materia orgánica, más complejas son las moléculas y físicamente más duro es. ¿Qué significa? Que una rama tiene una relación carbono-nitrógeno. Las ramas cuando caen al suelo, al principio son muy duras, pero si yo voy dentro de 6 meses, un año, eso se ve muy claro en la paja. La paja después de cosechar es una materia orgánica muy dura, muy correosa. Al cabo de 6 meses esa paja empieza a estar más negra y empieza a estar también más dúctil. ¿Qué está pasando allí? Hay una fijación de los microorganismos, de los microorganismos simbióticos, fijan el nitrógeno atmosférico a la materia orgánica rica en carbono para ir cortando químicamente esa materia orgánica y hacer que las moléculas sean un poco menos complejas, ¿vale? Y sean más dúctiles para que después vengan los macroorganismos como los escarabajos, como las tijeretas, como los bichos bola, todos esos que van haciendo a trocitos pequeños la materia orgánica. ¿Para qué? Para que después vengan detrás otros organismos que son los gusanos y metan esta materia orgánica dentro del suelo. Porque esa materia orgánica que queda en superficie tiene que acabar dentro del suelo. Toda la materia orgánica que va comiendo los gusanos, o parte de la materia orgánica que comen los gusanos, también comen la arcilla, también comen los minerales y parte de con esos tres componentes fabrica el complejo arcillo-húmico, que es como si fuera una despensa. Es la despensa donde vamos guardando los elementos minerales. Pero la materia orgánica que sale por el del gusano y no forma parte, no se une a la arcilla y a los minerales, esa materia orgánica, en función de la tipología de los elementos al inicio, pasa a ser una materia orgánica u otra. Todas esas materias orgánicas que son muy ricas en lignina y que pasan por el culo del gusano, pero no pasan a formar parte del complejo arcillúmico, la pillan los hongos y lo que hacen es reestructurarla, la humifican y lo que hacen es fabrican la humina, que son los pilares del suelo, ¿vale? Es esa fibra que une todas las partículas de esa esponja que queríamos en el suelo. La parte de materia orgánica que es menos rica en carbono, que tiene las moléculas más pequeñitas, la descomponen y ¿qué hacen? Liberan los elementos minerales que hay dentro de la materia orgánica, entre ellos el agua, el nitrógeno y todos los elementos minerales, para que la planta pueda absorberlos. Aquí en la parte soluble, esto es la parte soluble del suelo. La parte de materia orgánica que no es ni muy rica en lignina ni muy rica en celulosa y que pasa por el tracto intestinal de los gusanos, pero no se va a formar parte del complejo arcillo-húmico, pasa a acumularse, también la cogen los hongos, la humifican y lo que hacen es acumularla en forma de ácidos úmicos, ¿vale? ¿Por qué os explico eso? Porque estoy intentando explicar que necesitamos una diversidad de tipologías de materia orgánica en nuestro suelo, ¿vale? Necesitamos una materia orgánica muy rica en carbono,
¿vale? Que esté humificada, muy rica en lignina, que forme la humina, que forme los pilares del suelo, y una parte de ácidos húmicos, que son materia orgánica, que se va acumulando del suelo y que la microbiología lo que va a hacer es mineralizarla. Esa es la mineralización secundaria, va a mineralizarla para liberar los elementos minerales que en ella hay en función de la cantidad y tipología de azúcares que la planta emite vía raíz. ¿Qué estoy intentando explicar? Que la planta es la que pide los elementos a la microbiología y la microbiología es la que va o a la nevera, los ácidos húmicos, o a la despensa, que es el complejo ácido húmico, va a buscar los elementos y los cocina y los pone en la mesa, que es la parte soluble. ¿De acuerdo? Vale, vamos a situar, ya tenemos situado esto, vamos a situar el compost aquí encima. A ver qué pasa, qué es eso del compost o cómo lo trabajamos, ¿vale? Si nos fijamos en esa relación carbono-nitrógeno, súper importante, ¿vale? ¿Qué vemos? Ponemos por una línea, vemos que a la derecha tenemos materias orgánicas con una relación carbono-nitrógeno muy alta. ¿Qué significa? Mucho carbono y poco nitrógeno. Por ejemplo, la madera, 400. ¿Qué significa 400? Por cada 400 átomos de carbono hay solo uno de nitrógeno, ¿de acuerdo? La paja, ¿qué significa 150? Que por cada 150 átomos de carbono solo hay uno de nitrógeno, ¿vale? En cambio, si me voy al otro extremo, ¿qué tengo? Tengo, por ejemplo, la gallinaza, 4. ¿Qué significa 4? Que 4 átomos de carbono, 1 de nitrógeno, ¿vale? Pero es que aparte, la gallinaza, el estiércol, esto, lo que tienen, que sea 4 no significa que todas las moléculas de la gallinaza, todas las moléculas del estiércol, de lo que sale por el culo del animal, es 4 o es 8. No, es la media de todas las materias orgánicas, de esas materias orgánicas. Entonces, no solo tiene materia orgánica con reacción carbono-nitrógeno de 4, sino que también tiene nitrógeno soluble, ¿vale? Ese nitrógeno amoniacal, que es nitrógeno soluble totalmente disponible. ¿Veis? Por ejemplo, si yo ahora aquí estoy intentando pintar que es un estiércol sería, en base a la materia orgánica, sería un estiércol de ternero con paja, por ejemplo, que tengo una parte de paja que la mayoría de las moléculas, la media de las moléculas es más o menos 150, y por otra parte tengo el estiércol, que es lo que sale por el culo del animal, donde la mayoría de la media de las moléculas es pues, 8, pero hay un contenido de nitrógeno amoniacal soluble que ya está, que hay nitrógeno, pero ya no hay carbono. ¿Vale? Eso sería un estiércol. ¿Qué consigo yo con un compost? Lo que consigo yo cuando composto, el compostaje es una fermentación aeróbica que se realiza con microbiología. La microbiología lo que hace es hacer reaccionar el nitrógeno con el carbono, los hace reaccionar de forma que una parte de ese nitrógeno que yo tengo en forma amoniacal, lo pierdo en forma de amoníaco. Una parte de ese carbono que también tengo en forma orgánica lo voy a perder en forma de CO2, pero la mayoría de las moléculas lo que van a hacer es combinarse para darme una tipología de materia orgánica que tiene unas moléculas que tienen diferente relación carbono-nitrógeno, pero de forma gradual. Diferentes moléculas con relación carbono-nitrógeno que va aumentando de forma gradual, ¿vale? ¿Qué significa eso? Voy a intentar... Si esto nos lo imaginamos poniéndolo... Ahora imaginaros esto poniéndolo encima del dibujo que hemos hecho antes, ¿vale? Después lo voy a hablar, pero ahora si imagináis esto, si yo hago una aportación de este producto al suelo, si le explico un estiércol, una parte del estiércol con paja me va a dar una aportación de nitrógeno
soluble muy alta y una materia orgánica que se va a descomponer de forma muy rápida, y por otro lado una parte de materia orgánica rica en lignina que puede ayudarme a formar humina, pero que me está alimentando el suelo, pero no me está alimentando la planta. Con el compost, ¿qué puedo conseguir? Que esa disparidad de tipologías de materia orgánica sea menor y haya un constante cambio de las moléculas con diferente relación carbono-nitrógeno, que me permite hacer aportaciones al suelo y que se vaya mineralizando esa materia orgánica de forma progresiva y me vaya aportando esos elementos minerales durante toda la campaña de un cultivo. ¿De acuerdo? Esa sería un poco la diferencia entre un estiércol y un compost. Veremos que no todos son cosas perfectas en el compost, que también tiene su lado no tan positivo, ¿no? Entonces, no es que el estiércol sea malo y el compost sea bueno, ni el compost sea malo y el estiércol sea bueno, ¿no? Entonces, después hablaremos un poquito y me gustaría que también dieseis vuestra opinión, ¿no?, de los diferentes usos que se puede hacer con el estiércol y con el compost, ¿vale? Bueno, si nos centramos un poquito en el proceso de compostaje, esto es una planta de compostaje, por ejemplo, esta es la que estamos llevando en Juncosa de Garrigues. Esta es una planta en la que solo entra estiércol PT vacuno con paja. Bueno, veis que lo que nos interesa allí, lo que interesa durante el proceso de compostaje es hacer pilas aeróbicas y ir controlando un poquito la temperatura para que cuando suba a una temperatura determinada significa que está perdiendo oxígeno, ya no hay suficiente actividad microbiológica o no está la actividad microbiológica que nos interesa y tenemos que irlo volteando, ¿no? Puedo hacerlo con diferentes máquinas y diferentes formas de volteo de la materia orgánica, diferentes pilas y diferentes... Hay muchas formas de compostar, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, estamos pasando no sé si se salta un poco, bueno, estamos pasando la compostadora en la planta, le cuesta mucho cargarse. Y al final lo que estamos haciendo es, pues bueno, a la vez que también vas desmenuzando un poco todo el material. Bueno, esto no tiene más historia. Variables importantes que si nosotros somos capaces de controlar estas 4 variables, somos capaces de compostar cualquier materia orgánica, ¿vale? Hay 4 variables súper importantes dentro del proceso de compostaje. La relación carbono-nitrógeno, que hemos hablado un poquito de ella, ¿vale? Y que es súper importante a la hora de entender cómo funciona ese proceso de compostaje. La concentración de oxígeno significa que necesitamos un mínimo de concentración de oxígeno. Estamos hablando de un proceso aeróbico. Necesita oxígeno para llevarse a cabo. Entonces, ¿en qué me afecta esto? Yo no puedo hacer pilas de 4 o 5 metros. Si hago pilas de 4 o 5 metros, no tengo oxígeno en el interior, no me va a funcionar el compostaje. Yo tengo que tener un mínimo de estructura. Si yo quiero compostar una cosa que no tiene estructura, que es muy pastosa, por muy pequeñita que la haga, no va a tener una suficiente concentración de oxígeno. Entonces, es importante la textura también de la materia que yo quiero compostar para que tenga un mínimo de concentración de oxígeno en su interior. La humedad. Hay un rango de humedad, yo tengo que estar entre el 30, 60, 75% de humedad. Cuando estoy por encima de ese tanto por ciento de humedad, toda esa concentración de oxígeno baja en picado y los procesos no se llevan a cabo de forma adecuada. Se llevan a cabo no procesos de compostaje o otro tipo de procesos que no nos interesan si queremos compostar. Y si estoy por debajo del 30% de humedad, el problema que tengo es que entonces la actividad microbiana me cae en picado y no puedo compostar. Se me para el proceso de compostaje. Y el otro es la temperatura, ¿vale? La temperatura, porque la temperatura a mí lo que va a hacer es guiarme en el proceso del compostaje para saber cuál es el momento idóneo para volver a mezclar. ¿Por qué es importante esa relación carbono-nitrógeno?
del inicio, ¿vale? Fijaros, si yo tengo una relación carbono-nitrógeno, aquí tenemos un gráfico que en la parte horizontal me está marcando los días y en la parte vertical está la temperatura, ¿vale? Es una temperatura que nos marca un límite que es 65 grados, ¿vale? Es la temperatura a partir de la cual debemos voltear la pila para volver a oxigenarla otra vez. Y además ya hemos permitido que todo lo que sean coli, salmonelas, posibles patógenos desaparezcan. Entonces, si yo empiezo con una relación carbono-nitrógeno, por ejemplo, de 35, ¿por qué digo 35? Porque es una relación carbono-nitrógeno media. Podría ser, si me imagino yo, un compost, un estiércol de ternero con mucha paja, ¿vale? O un estiércol de caballo también con mucha paja. Eso sería más o menos una relación carbono-nitrógeno de 35. Fijaros en la línea verde cómo va moviéndose. Yo hago la pila y al cabo de 4 o 5 días, esa pila me ha subido a 65 grados. ¿Qué hago? Volteo y me baja de temperatura. Después vuelve a subir de temperatura y al cabo de 4, 5, 6 días más vuelve otra vez a subir la temperatura. Cuando la temperatura me llega a 65 grados, tengo que volver a voltear, ¿vale? Me baja la temperatura y ahora ya me tarda un poquito más. Igual ya, si la primera vez ha tardado 3 o 4 días, la segunda 5 o 6 días, la tercera igual ya me tarda 10, 12, 13 días. Vuelvo a mezclar, vuelve a subir, a bajar temperatura, después vuelve a subir. La siguiente subida ya son 15, 20 días. Y voy haciendo así cada vez la frecuencia de volteo va ampliándose y los días entre volteo y volteo cada vez son mayores. Si en cambio yo trabajo con una relación carbono-nitrógeno de inicio muy bajita, ¿qué sería eso? Por ejemplo, yo quiero compostar una gallinaza, ¿qué me pasa? Que sería la línea roja. ¿Qué hago? Yo monto la pila con una buena temperatura, con una buena humedad, una buena altura, todo estructura bien, ¿da? Hago la pila y al mismo día, la hago por la mañana, al mismo día, ya a la tarde la tengo 65. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que voltear otra vez, ¿vale? Me baja la temperatura y otra vez me vuelvo a subir otra vez rápidamente. Ostras, ¿qué está pasando? Tengo que volver a voltear otra vez. Me baja la temperatura y al día siguiente, igual la primera semana, estoy volteando cada día. Tengo que estar volteando. A la siguiente semana, entonces ya voy volteando un día sí, dos no, y poco a poco, hasta que va empezando a coger otro ritmo y después cada vez se va espaciando un poquito más esos volteos. Si por otro lado empiezo con una relación carbono-nitrógeno súper alta, ¿vale? Súper alta, sea por ejemplo 50, eso podemos imaginarnos como un compost vegetal. Allí la subida de temperatura es mucho más lenta, puede tardar 15, 20 días en hacer la primera subida de temperatura, sube 65, volteo y vuelve otra vez a subir, entonces ya la siguiente me tarda un mes en subir y la siguiente igual ya lo tengo acabado, ¿vale? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Sí, la importancia de la relación carbono-nitrógeno al inicio del proceso de compostaje. Si tengo relación carbono-nitrógeno baja, gallinaza, tengo que voltear muchas veces, 15 veces, pero en 2 meses yo tengo un compost estable. El tipo de microbiología que me aparece al final es una microbiología más bacteriana. Y la relación carbono-nitrógeno del final también es baja, 8, ¿vale? Y una conductividad alta. Ya veréis por qué explicamos esto. Porque no es lo mismo un compost de gallinaza que un compost de estiércol baja que un compost de vegetal. De la misma forma que tampoco no es lo mismo aplicar gallinaza, aplicar estiércol de ternero, que aplicar poda triturada, ¿vale? Entonces, si yo voy a la parte media, que es la relación carbono-nitrógeno de un estiércol de ternero con bastante paja, 35, son 7 volteos, en 6 meses puedo llegar a estabilizarlo.
La micología es la mitad bacteriana, mitad fúngica, o ya tengo un poquito más de hongos. La relación carbono-nitrógeno final va a estar sobre 10 y una conductividad media. Si trabajo con materias orgánicas supercarbonatadas, ¿vale? Mucha relación carbono-nitrógeno, igual en un par de punteos ya consigo estabilizar la pila, pero necesito 12 meses para que se me estabilice, ¿vale? Hago 2 volteos en 12 meses. Un tipo de micología más fúngica, la relación carbono-nitrógeno un poquito más alta, 12, y la conductividad baja, ¿vale? ¿Qué está pasando aquí? Cuanto menor es la relación carbono-nitrógeno de inicio, más pequeña y más baja es la relación carbono-nitrógeno, más estoy dando de comer directamente a la planta, ¿vale? Y menos estoy dando de comer al suelo. Cuanto más alta es la relación carbono-nitrógeno de inicio, más alimento al suelo y menos a la planta. Si yo pongo esos 3 tipos de materias orgánicas encima del gráfico del ciclo del carbono que hemos hecho antes, fijaros qué está pasando. Y el rojo sería la gallinaza, esa relación carbono-nitrógeno baja, ¿vale? Sí que tengo una materia orgánica que es progresiva y que va cambiando y que va aumentando progresivamente, pero cuando yo la aplico encima más rápido que el resto de materias orgánicas, que el resto de compost, de los dos tipos de compost. Los compost vegetales son más lentos de mineralizar. Los compost más ricos en gallinaza son más rápidos, ¿vale? Pero acordaros que cómo dibujábamos nosotros ese estiércol de ternero. Poníamos a la izquierda, aquí a la izquierda poníamos una parte soluble muy importante, acordaros, ¿eh? Y después poníamos la paja aquí, ¿vale? ¿Qué nos ha pasado? Que cuando nosotros hemos compostado, parte de esta lignina que había en la paja y que nos iba a ayudar a fomentar y a fabricar humina en el suelo, durante el proceso de compostaje, lo que hemos hecho ha sido cargárnosla, ¿vale? Y entonces la aportación que hacemos de humina al suelo cuando trabajamos con compost es muy baja. Ese es el gran hándicap que tiene el compost, sobre todo el compost animal, que la aportación de materia orgánica rica en lignina es baja. Nos ayuda mucho a hacer aportaciones de materia orgánica, recargar la materia orgánica del suelo y ir mineralizando y aportando minerales a la parte soluble de forma progresiva, no como un estiércol. Con un estiércol es ¡pas! De golpe todo, o la mayoría, mucha cantidad, se pone soluble, la planta absorbe agua ¡ah! Y se bebe todo el nitrógeno, desequilibrio, sino que hacemos una aportación progresiva de ese nitrógeno. Y esa es la parte buena que tiene el compost. Pero la que no es tan buena es que, debido al proceso de compostaje y de estabilización, me he cargado una parte de lignina que es vital para una buena estructuración del suelo porque nos ayuda a fabricar la humina. ¿De acuerdo? Yo creo que este concepto es súper importante si lo he logrado transmitir. Para mí es súper importante para entender un poco la diferencia entre ese estiércol, entre la gallinaza, entre el compost, ¿vale? Y sobre todo en la forma de trabajar el suelo, ¿vale? Entonces tenemos cómo podemos aportar esa lignina al suelo, pues sobre todo todo lo que son podas y todo lo que es materia orgánica carbonatada, sobre todo que quede en el campo de alguna forma o de otra para poder seguir construyendo nuestro suelo. Si no, no podemos construir suelo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, os pongo diferentes tipos de materias orgánicas, de fermentaciones fermentaciones aeróbicas y algunos sin fermentar, ¿vale? Y diferentes características que tienen, ¿vale? El bokashi, no sé si conocéis el bokashi sería como un extremo, eso, más a la izquierda todavía que la gallinaza, ¿vale?
que el compost de gallinaza. ¿Por qué? Porque en 28 días, en un mes, ya lo tengo estable. Ahora, lo tengo que voltear mañana, tarde, mañana. La primera semana es que es volteo mañana, tarde, mañana, tarde, mañana, tarde. ¿Por qué? Porque tiene una relación carbono-nitrógeno de inicio súper bajita, ¿vale? ¿Qué nos pasa? Que es bueno porque tiene mucha disponibilidad mineral, ¿vale? Le aporta de forma muy rápida, pero los inconvenientes es que tiene mucha pérdida de CO2. Cuanto menor es la relación carbono-nitrógeno de inicio, mayor es el porcentaje de CO2 que pierde esa materia orgánica, porque las cadenas de carbono se van haciendo más pequeñitas y son más fáciles de perderse el carbono en forma de CO2. En el compost vegetal es proporcionalmente donde menos pérdida de CO2 tengo a la atmósfera. También pierdo mucho nitrógeno en forma de amoníaco cuando estoy trabajando con materias orgánicas muy ricas en nitrógeno. ¿Por qué? Porque tengo que voltearlo muchas veces y eso lo que hace es perder mucho nitrógeno, ¿vale? ¿Para qué me funciona bien? Para la huerta, eso. ¿Pero por qué? Porque son ciclos cortos. Porque igual en un ciclo, igual con una sola aportación de bokashi tampoco no tengo ni suficiente, sino que necesito 2 o 3 aportaciones, ¿vale? Diferencia del bokashi con el estiércol, lo que decíamos. El estiércol es mucha parte de elemento soluble de golpe, ¿vale? Mucho nitrógeno amoniacal de golpe. En el bokashi no hay el nitrógeno, el contenido de nitrógeno amoniacal es pequeño, se va produciendo, se va mineralizando de forma paulatina, ¿vale? Por eso en el estiércol fresco tenemos que vigilar esa disponibilidad tan alta de nitrógeno, ¿vale? Que igual lo que hacemos es provocar un desequilibrio en los árboles. Entonces tenemos que vigilar cuando hacemos esas aportaciones, si las hacemos en otoño, por ejemplo, ahora hacer aportaciones de nitrógeno de mucho estiércol es un poco peligroso, sobre todo también si lo hago debajo del árbol. Si tengo una cubierta vegetal, esa cubierta vegetal me va a permitir absorber ese nitrógeno, ese exceso de nitrógeno que puede llegar a tener el compost, el estiércol, y que me lo quedo en forma de planta y que algún día entrará dentro del ciclo. O sea, puede ser una estrategia también interesante, ¿vale? O puedo trabajar con un compost, con un estiércol medio compostado, ¿vale? Que estaríamos entre pues, ese compost y ese compost maduro, que me da esa estabilidad y que me ayuda a todo tipo de cultivos. Más a la derecha, compost rico en carbono, ¿vale? Mucho más estable, me aporta, me ayuda un poquito más al fomento de la humina, tiene menos pérdida de CO2, menos pérdida de nitrógeno amoniacal, pero es un producto más lento, ¿vale? Que muchas veces también puedo hacer es complementarlo con otro tipo de nitrógenos, ¿vale? Que sean otros nitrógenos minerales, otro tipo de ácidos húmicos y fulvicos, por ejemplo, mientras estoy trabajando con ese tipo de productos. El extremo más extremo que hay a nivel de carbono para mí es el Johnson Su, que es puro y duro carbono, que lo único que estamos haciendo allí es aportación de microbiología específica, ¿vale? Para estimular un poco el suelo. No se ve la pantalla completa. ¿Pueden mover aunque sea el ratón para que lo puedan ver? ¿Se ve ahora? Ahora Sí, lo es estoy que moviendo. va, viene. ¿Sabes? Entonces veo moviendo el ratón porque parece que es lo único que hace que funcione. ¿Sabes? ¿Y ahora se ve bien? Sí, ahora se ve bien. ¿Vale? Vale. Disculpa, Vale. no sé qué pasa. Yo creo que igual es tu Linux, como decías. Sí, porque el Linux con el Mint no se entiende. Pues, bueno, es eso, yo creo que la pregunta que también tenemos que pensar un poco es qué es lo que realmente estamos buscando en un compost, ¿no? Si yo estoy buscando pues una aportación súper rápida de nitrógeno, ¿no? Estoy buscando un NPK, no, estoy buscando un NPK, pero es que también me interesa pues el zinc, el manganeso, el cobre, el boro, el molibdeno, ¿vale? Entonces lo que estoy haciendo es recargar un poquito el suelo. No, que es que lo que estoy buscando yo es materia orgánica, que me aumente el contenido de materia orgánica, pero fijaros, ¿qué tipo de materia orgánica estoy buscando? ¿Estoy buscando una materia orgánica mucho más lignificada o estoy intentando buscar una materia orgánica estable que me vaya liberando los elementos minerales de forma progresiva, pero que sea rápida, ¿no? Vale, pues... O no. Es que realmente lo que estoy buscando es microbiología. Aquí, por ejemplo, vemos un nematodo, ¿no? Pues no. Yo estoy buscando
microbiología, simple y llanamente microbiología para mejorar el suelo, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que debemos intentar pensar, ¿no? ¿Qué estamos buscando? Pensar que hemos hablado aquí de compost sencillos, ¿vale? Sencillos simplemente porque solo hemos hablado de una materia orgánica prima, como puede ser un estiércol o una gallinaza, un estiércol de ternero, una gallinaza, un carbono, pero nosotros al compost y durante el proceso de compostaje le podemos añadir muchas más cosas. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en diferentes plantas, pues añadiéndole un polvo de rocas, una harina de rocas. ¿Por qué? Porque hay gente que está buscando eso, una diversidad mineral a la hora de aplicar una materia orgánica. Entonces, pues podemos buscar un basalto, podemos buscar una ofita, ¿vale? Para aportar esa riqueza mineral extra que el compost ya tiene, pues nosotros le damos una vuelta de tuerca y aún le aportamos un poquito más. O podemos trabajar con biochar, ¿vale? El biochar es un carbón estable que se hace con pirólisis y que nos ayuda a fomentar y a fabricar esa humina que necesitamos, esa estructura, esa casa que necesitamos para los microorganismos para que funcione bien todo ese suelo. Pues bueno, con el biochar lo que podemos conseguir es una formación rápida de esa primera estructura, ¿vale? Hasta que no podamos consolidar pues, la estructura típica de la humina, ¿vale? Es un mejorador de la captación y la mejora de la retención de cantidad de agua y de nutrientes en el suelo. Por ejemplo, en suelos con una falta de capacidad de retención porque tienen unas texturas muy arenosas, por ejemplo, o suelos que tienen una textura al otro extremo súper arcillosas y súper compactadas, bueno, pues es un producto que funciona muy bien para ayudarnos, ¿no? a arreglar y a funcionar es el suelo. También podemos trabajar con microbiología específica, podemos añadirles microbiología al final del proceso si vemos que podemos hacer un control de microbiología y estamos viendo que no acaba de tener ese punto de microbiología que estábamos esperando, podemos añadirle un poquito más de microbiología. Podemos también añadirle semillas. Hemos trabajado con gente que lo que hace es al compost, cuando está súper acabado, pues le vamos añadiendo un poquito de semillas, ¿vale? Para que la gente cuando aplique el compost, a la vez que está aplicando el compost y esté sembrando, ¿vale? Pero eso solo podemos hacerlo cuando el compost tiene una conductividad eléctrica bastante baja. No podemos hacerlo con compost ricos hechos a partir de gallinaza o compost que no estén estables, ¿vale? Porque si no lo que hacemos es quemar las semillas, ¿no? Y a partir del compost podemos trabajar pues con extractos de compost, con test de compost. Bueno, le podemos sacar mucho jugo, yo creo, a esa materia orgánica y a ese compost. Y no solo podemos estabilizar la materia orgánica con un proceso aeróbico de compostaje, sino que también hay formas anaeróbicas de estabilización de materia orgánica que pueden llegar también a ser interesantes y nos pueden aportar una riqueza mineral también muy interesante. Toribio pregunta, buenas tardes, ¿es necesario impermeabilizar, el suelo para una planta de compostaje de esas dimensiones? Sí. Siempre que queramos compostar, y te hablo aquí en Cataluña, es total y absolutamente obligatorio que si tú quieres procesar algún tipo de materia orgánica animal, tienes que hacer impermeable, tienes que hacerlo impermeable, si no, no te dejan, no te dan los permisos. Sí. ¿Preguntas? Vale. Aquiles Álvarez Flores ha levantado la mano. Sí, te escuchamos. Hola, buenas tardes desde México. Me conecté desde México. ¿Qué tal? Me pareció muy interesante acerca de lo que mencionaste de al principio, no sé si lo entendí bien, acerca de tener un suelo cubierto el 100%. En esta zona donde estoy yo estoy en la parte de Michoacán, en México. Ahí la producción de aguacate es bastante.
aquí a los productores se les da mucho tener el suelo, pues, digámoslo así, pelón, ¿no? Sin nada de cubiertas vegetales, tanto entre las calles como entre los mismos cajetes. No sé qué sugerirías tú en ese sentido. Gracias. Intentar siempre tenerlo cubierto, siempre. Yo no puedo arreglar, es imposible arreglar un suelo si lo tengo descubierto. O sea, la principal forma de arreglar un suelo es siempre intentar tenerlo cubierto, ya no solo por arreglar el suelo, sino también para intentar bajar todo lo que es la temperatura ambiente. Piensa que todo el suelo que está descubierto emite una cantidad de calor impresionante. Y el hecho solo que esté descubierto y esté más caliente, cuando llueve, el agua penetra de forma más compleja. Le cuesta mucho más al agua penetrar a un suelo caliente que a un suelo frío. Si el suelo está cubierto, es un suelo que está más frío que el que está caliente, y después permite también que el agua penetre de forma más fácil. No le veo ninguna ventaja tener el suelo descubierto, ninguna. Si lo que queremos es arreglar el suelo. Yo voy a hacer, con tu permiso, José Ramón, voy a hacer una cuestión. Sí es importante, pero cuando ya tiene un cierto grado de pendiente, ya es como obligatorio, ¿no? Porque en los eventos de lluvia van a coger y van a producir una escorrentía y una pérdida de fertilidad. Entonces, es crucial. Otra cosa es cómo nosotros podemos gestionar esa cubierta vegetal. Otra cosa es cómo nosotros podamos gestionarla así con un roller crimper o con una picadora o con lo que sea, ¿vale? Pero si están pendientes es obligatorio, claramente, para no perder suelo. Ok, muchas gracias. Gracias. A ti, Aquiles. Leuterio, te escuchamos. Buenas tardes. Os estoy escuchando y os hablo desde aquí de un pueblo de Jaén, y aquí la materia que más tenemos pues es el tema de los restos de poda y también la hoja que a la hora de limpiar la aceituna en las cooperativas, la hoja que sale. Entonces yo este año he recogido lo que tengo amontonado en mucha hoja, pero digamos de la hoja sucia. Esta hoja lleva también un poco de restos de tierra. No es, digamos, la hoja limpia de arriba, sino de a la hora de cuando se van cogiendo los suelos, se va rastreando un poco de tierra. Y la idea mía es compostarla con gallinaza. Entonces la pregunta que yo haría, ¿qué cantidad, digamos, para tener un compostaje? Porque yo entiendo que al echar hoja estamos aportando más materia, bueno, más carbón, ¿no? Más carbónico, de lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje más o menos debería de echar? Porque mi intención sería mezclarlo ahora y luego poder echarlo en los olivos en el mes de octubre. ¿Qué porcentaje sería más o menos? ¿En tantos por ciento? Mira, yo te cuento. Yo estoy, por ejemplo, en esta planta que has visto, es una planta que está en medio de una zona olivarera muy importante aquí en la zona de las Garrigues, en Lleida. Y también tuve esa idea de, ostras, voy a recoger toda la hoja de las cooperativas que hay aquí cerca para poder compostarla, porque me va a ayudar a subir la relación carbono-nitrógeno de la mezcla, y voy a perder menos carbono, voy a recuperar es un residuo que al final va quedando aquí y lo devuelves, ¿no? Va cerrando un poquito el círculo, que también es interesante. La sorpresa mía fue cuando hice un análisis de la relación carbono-nitrógeno de la hoja de la olivera, del olivo, y estamos hablando de 20, 22, 24, ¿vale? Entonces es súper baja, ¿vale? Entonces necesitaríamos, o sea, no tenemos suficiente con esa materia orgánica, y menos si trabajas con gallinaza. Tienes que buscar una materia orgánica que aún tenga mucho más carbono que eso, y eso pasa por o poda, o pasa por paja, o pasa por alguna cosa más. Es el hándicap que tiene la gallinaza y que tiene también la hoja del olivo. No es que tengas que no la utilices, ni mucho menos, porque creo que es interesante, pero tienes que buscarte además una materia orgánica más rica aún en carbono y en lignina, ¿vale? Entonces,
¿cuál es la proporción? ¿Vale? Si yo te digo qué es lo que haría yo, ¿vale? Yo haría diferentes proporciones y intentaría hacer esa pila que te digo de 1,80 m. Intenta hacer una pila de 1,80 m con una buena humedad y mídele la temperatura. Si las tres primeras veces te sube de temperatura al cabo de 1 o 2 días, es que estás trabajando con una relación carbono-nitrógeno súper baja. Está bien porque vas a acabar rápido en compostar, pero te vas a hacer un hartón de voltear, vas a tener que estar humedeciendo la pila porque se te va a secar de tantas veces que la volteas, y para un olivo, para mí no es interesante, ¿vale? Entonces, intenta buscar una proporción que haga que a veces la primera vez no cuenta, la segunda porque no está bien mezclado, ¿no? Pero que le cueste un poquito de subir, que las primeras veces tardes 4, 5, 6, 7 días en subir de temperatura con una buena humedad, ¿vale? Entonces te está indicando que empiezas a estar ya en una relación carbono-nitrógeno bastante media, ¿vale? Que para mí debería ser lo mínimo para un olivo. Intentar no ir a una gallinaza, que quizás es demasiado rápido, ¿vale? Sino a ese tipo de materias orgánicas un poquito más estables. Sí, entonces lo que me está aconsejando sería en ese caso meterle, por ejemplo, paja. Mezclas con paja también. Si puedes encontrar paja, sí. Y si puedes encontrar poda triturada, también. Poda sí tenemos, es decir, porque claro, pero lo que nos pasa a nosotros es que nosotros cuando pasamos la trituradora, la poda ya se queda en la calle. Vale, pues entonces no la saques para volver a meterla después. Efectivamente. Pero, Y si, por ejemplo, porque claro, cuando yo me refiero a gallinaza, a lo que me refiero al estiércol que sale de la gallina ponedora. pues aún tiene una relación carbono-nitrógeno mucho más baja. Eso, claro, porque eso es pasta. Entonces, Es una pasta sin carbono. No tiene cama, ¿no? No tiene cama eso. claro, aquí también tenemos la probabilidad, que también lo recojo todo lo que puedo, claro, porque tenemos muchas granjas de gallinas. Bueno, de gallinas, perdón, de pollo. En la Vale. granja de pollo, ahí sí hay, porque se le suele echar sobre todo serrín y también cáscara de arroz. Entonces lo bueno sería mezclar con ese. Sí, pero es que la cáscara de arroz continúa siendo una relación carbono-nitrógeno muy baja. Muy baja. El serrín sí que es un poquito más, pero que no sea serrín de conglomerado, de reutilizado de este. Porque entonces te pones un montón de porquería dentro del suelo. Y eso Claro. lleva mucho pegamento y bueno, eso es fatal. Necesitamos, nos pasa en casi todas las plantas, que tenemos un exceso de nitrógeno y una falta de carbono. Entonces, pues tendrás que trabajar un poquito más porque tendrás que mezclar más veces, pero tú piensas que deberías hacer un compostaje con esas 6, 7, 8 veces que lo mezclas, que lo remueves, no más, y en hacerlo en 6 meses, 7, ¿vale? Ese sería como el mínimo para un olivo. De allí para abajo, bueno, está bien, pero pensar que quizás le estamos metiendo mucha caña. Vale, vale. Que no le estamos arreglando el suelo, que damos mucho de comer a la planta, pero que nos tenemos que acordar sobre todo de darle de comer al suelo. José Ramón. Claro, y darle más espacio. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti, Eleuterio. Muchas gracias. Las zonas olivareras jiennenses tienen una cantidad de hojas de subproductos y de alperujo y de que se escapa a la escala o a la magnitud de muchas zonas, ¿no? Es importante. Bueno, tenemos 2 manos levantadas, Sara Márquez, Eva Fernández, y 2 preguntas que vienen a tenor de lo que has comentado primero, pero como Sara y Eva han levantado la mano primero, le vamos a dar primero su espacio. Espero no haberme equivocado en el orden. Empezamos con Sara, por favor. ¿Sara? Sí, hola, buenas tardes. Creo que Eva había levantado la mano antes, pero bueno, si no le importa, avanzamos, ¿no? No recuerdo cuál de las dos lo había levantado antes. Era Eva. Eva, entonces, Eva. Eva, cuéntanos.
Hola Eva, ¿qué tal? Tienes el micrófono apagado. Sí. Enciende el micrófono. No se te escucha. No se te oye, no se te oye. Dale al micrófono. Eva, si quieres nos puedes escribir también la consulta por escrito y se la hacemos en el chat y se la hacemos a José Ramón, si te parece. Mientras lo escribes, pues le damos paso a Sara con tu permiso y nos vas escribiendo. Sara, cuéntanos, por favor. Hola, gracias. Pues mira, es una pregunta muy concreta. ¿Se puede utilizar las hojas de nogal en el compost? ¿Tienen algún efecto tóxico o alelopático? No, No. ninguno. Se puede Gracias. utilizar, no hay problema. Gracias. A ti, Sara. Bueno, esperando el mensaje de Eva, pasamos a Mario, que dijo: gracias por la respuesta anterior. Desde un punto de vista de autogestión, ¿un agricultor o un ganadero puede realizar compostaje o hay que realizar un estudio de impacto ambiental previo a compostar lo que generas en tu explotación? Mira, yo te explico un poco cómo funciona aquí en Cataluña, ¿eh? Entonces, cada comunidad autónoma tiene un poco sus normas. Aquí, por ejemplo, si yo soy un agricultor, yo no puedo compostar, ¿vale? A no ser, tengo que hacerme gestor, ¿vale? Y es un proceso súper complejo, bueno, o muy complejo, que involucra diferentes administraciones de aquí, es muy costoso y tienes que hacer una planta de compostaje. Y las plantas de compostaje aquí en Cataluña, cuando haces una planta de compostaje, tienes que pensar en un mínimo de 500, 600, 700.000 euros, ¿vale? Se va un poco de escala. Si eres un ganadero, tienes la posibilidad aquí de hacer un proceso de autocompostaje que se llama, que significa que tu propio estiércol de tu propia finca, tu propio estiércol de tu propia granja, lo puedes compostar en el estercolero previo adecuación de ese estercolero, como si fuera una planta de compostaje, ¿vale? Que también tiene su qué. Pero yo soy un agricultor y digo, pues mira, quiero compostar, ¿qué hago? Pues hago allí en un rincón, hago un poco un espacio impermeabilizado y empiezo a compostar allí. Tampoco te dejan, solo te dejan acumular, pero no te dejan compostar. Entonces, es un poco complejo. Eso aquí nosotros lo tenemos un poquito, bastante complejo, para mí un poquito demasiado, pero bueno, entonces la idea es, pues, intentar relacionarte con algún ganadero y ayudarle o tener algún tipo de colaboración con él. Muchas gracias, José Ramón. Fran pregunta: ¿la hoja de almazara, si tiene restos de fitosanitarios u hongos, no hay peligro de que al tirarla al suelo como cubierta inerte y posterior materia orgánica contamine el suelo? Si yo estoy trabajando con algún tipo de almazara, o sea, si estas hojas yo las composto, la mayoría de los compostos fitosanitarios que pueda haber se degradan durante el proceso de compostaje, o sea que tampoco no me preocupa mucho. La pongo directamente al suelo la hoja. Si tú crees que puede tener restos de fitosanitarios, los hongos a mí no me preocupan, pero sí quizás los restos de productos fitosanitarios que puedan afectar a mi suelo, pues entonces lo que hago es un proceso de compostaje y durante el proceso de compostaje me los voy a cargar. Los degrado. Gracias, José Ramón. Cristina ha levantado la mano. Te escuchamos, Cristina. Hola. Yo tengo así 3 preguntas muy concretas. ¿Puedo hacer las 3 si hay tiempo? Son concretas. Una es que me ha gustado mucho la explicación, pero no me ha dado tiempo a asimilarla bien, aunque este tema siempre me abre montones de dudas. Que no sé si se va a grabar o si hay alguna bibliografía tanto sobre el tema de la microbiología implicada en todo esto o el compostaje en sí, porque busco libros y no acabo a ninguno se me quedan cortos o no sé si hay alguno que recomendaras o si se va a grabar. Esa era una pregunta. Y otra era si nosotros
somos de tipo ganadero, que tenemos, bueno, impermeabilizado, pero lo amontonamos en filas, pero demasiado altas, regamos muy de vez en cuando, no tenemos volteador, no sé si eso, el producto... Y luego, a veces, la pregunta en concreto es si merece la pena echar el suero, mezclar el suero de nuestra quesería, el que nos producimos en la fabricación del queso, que no pasteurizamos, de leche cruda. Ujú. Esas eran mis preguntas. Te digo. Primero, el libro, a ver, ¿sobre el proceso de compostaje o sobre el...? Los dos. Tengo varios, pero ninguno no sé. Si hay alguna sí que recomiendas, de las dos cosas, sobre microbiología y sobre el microbiología proceso. Claro, es que un libro de microbiología hay un mundo en intentaré pasarle una bibliografía a Pablo, ¿vale? Para que os la pase, ¿vale? De estos tres o cuatro libros que yo creo que pueden ser importantes o que pueden ser interesantes para bueno, entender un poco cómo funciona el suelo. Hay un libro, por ejemplo, de un francés, de Dominique Solnay, que a mí me gusta mucho cómo explica el funcionamiento del suelo, y es un compendio de agronomía para mí muy, muy interesante, ¿vale? Y os lo pasaré. Y a nivel de compostaje hay un libro americano también que es muy práctico, pero muy práctico, ¿vale? Muy sencillito, pero que a mí también me gusta mucho porque de todo lo que he estado leyendo, ostras, me ha dado mucha información, ¿vale? Y creo que sí que se graba esto, que se va a grabar, se está grabando este webinar, ¿vale? Se está grabando. Genial. A verlo más despacito, porque está muy bien explicado y muy condensado. Pues que normalmente esto lo acostumbro a explicar en 4 o 5 horas, ¿vale? O 6, ¿vale? Acostumbra a ser un día de curso entero esto, y lo he condensado aquí un poco en plan bestia, pero bueno. A ver si podemos hacer formaciones aquí un poco más extensas desde Agradecer, y lo podemos explicar bien. Seguro que sí. Vale, otra cosa, si quieres compostar con una pala de un tractor es suficiente, no hace falta la compostadora, si tú con una pala de un tractor puedes compostar súper bien, pero tienes que ser súper estricta con esa idea de las pilas, de la estructura, ¿sabes? De no más de 1,80 m, no vayas a 2 metros, voltealas cuando toca, humedécelas cuando tienes que humedecerlas. El problema de una pila de compostaje es fatal cuando se seca, porque humedecerla de forma homogénea es súper complejo y te estás mucho rato y al final te agobias, ¿vale? Porque nunca queda bien. Entonces, es importante empezar con un estiércol bastante húmedo y después ir trabajándolo en los momentos idóneos, no dejar que suba de temperatura y pues me olvido, lo tengo allí 2 meses, porque lo que va a hacer es subir temperatura, y en cuanto está 2 meses a temperatura alta, lo que hace es secarse. Y entonces pues, tengo que volver a empezar, ¿no? Entonces, muy estrictos. Y el suero, yo lo metería directamente en el suelo. Yo no lo metería, porque el suero te está aportando... el suero es una fermentación anaeróbica, con una riqueza microbiológica anaeróbica. Y la estás poniendo, de repente lo pones en una fermentación aeróbica con el compost. Entonces, lo bueno que puede llegar a darte el suero, te lo cargas cuando lo metes en el compost, ¿vale? Entonces, para mí, ¿por qué te digo? Porque lo que hablamos del yin y el yang que tiene que haber en el suelo tiene que haber microbiología aeróbica y anaeróbica, ¿vale? Y en función de lo que la planta necesita y le está pidiendo al suelo, el suelo tiene que tener la capacidad para virar y hacer un tipo de fermentaciones u otras, ¿vale? Esa es un poco la gracia del yin y el yang del suelo, de la estructura del suelo, de la cantidad de diversidad de microbiología del suelo. Y cuando tú le estás aportando ese suero al suelo, le estás aportando muchísima energía y le estás aportando esa microbiología anaeróbica positiva que también necesita. Y si usamos el suero para hacer biofertilizante, eso se multiplica en vez de directamente, ¿no? Claro. Sí, ahora lo que voy a añadir, con tu permiso, para mí el suero de leche es como
es como oro líquido, ¿no? Entonces, la fermentación anaerobia utilizando sobre leche y, por ejemplo, estiércol fresco que tiene lactobacillus subtilis, es como una maravilla, y muchas veces el problema es encontrar ese suero de leche. Entonces, si tú lo tienes, es magnífico. O sea, que yo Mezclando con prefiero... estiércol fresco, has dicho, es que ahí se te ha entendido, Sí, el sonido o sea, estaba... cuando tú haces un biofertilizante puedes utilizar rumen de vaca o puedes utilizar, bueno, hay muchos métodos, ¿no? Pero Ya, vale. o puedes utilizar estiércol fresco de vacuno, que bueno, tiene una bacteria que es Lactobacillus subtilis, que crece en el rumen de las vacas, que además tiene determinadas actividades positivas para el cultivo dentro del control de patógenos, ¿no? Pero bueno, eso ya es harina de otro costado, ¿no? Un poco... micro. sí. Cristina es compañera mía, entonces no sabía que estaba metida en la reunión y ha preguntado una de las cosas que quería yo preguntar. Por añadir, no tenemos suficiente espacio para hacer esas pilas y para dar la vuelta. Entonces, sí podemos controlar la altura, pero no en espacio para poder voltear mucho. No sé qué podíamos hacer. A ver, hay diferentes formas de poder trabajar. Cuando tienes un espacio pequeño, es intentar hacer las pilas de 2 metros, pero voltearlas, pero ser súper estricto con el volteo al principio, porque lo que te va a pasar es que ese compost, ese estiércol lo que hace es disminuir el volumen, ¿vale? Y cada vez se hace más pequeño, ¿vale? Porque tú empiezas trabajando con 100 toneladas de estiércol y acabas con 50 de compost. Y dices, joder, ¿qué ha pasado aquí? Pues ese nitrógeno que se va al aire, ese CO2 que se va al aire, ¿no? Entonces, sí, igual al principio te da como que, hostia, no me cabe, pero pones una fila y si trabajas al menos una fila que la puedes trabajar y la vas volteando, y cuando la tienes estable, la sacas y la pones encima del suelo, ¿vale? Y en ese sitio impermeable vuelves a poner otra pila de estiércol y vuelves a trabajarte esa pila y la vuelves a sacar fuera, ¿vale? Eso es una forma de trabajar mucho a mirar. En Cataluña, depende de dónde estés, puedes tener el compost acabado, acabado en un sitio que esté compactado, pero que no esté impermeabilizado con el hormigón, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué hago? Hago una pila, intento hacerla rápido, pum, y entonces la he hecho fuera a los 3 meses, ya está estable y le acabo de hacer la maduración fuera, ¿no? Es una forma. Otra hay otro tipo de fermentaciones que es una fermentación anaeróbica, ¿vale? Pero si no tienes espacio, eso sirve mucho para cuando no tengo con qué voltear, ¿vale? Entonces haces como un ensilaje, como si hicieras un silo de comida, de forraje, pues es lo mismo, es hacer eso y hacerle otro tipo de fermentación diferente. Pero eso, más que falta de espacio, es más cuando tienes una falta de maquinaria. No es que no tengo para voltear. Bueno, pues lo hago una vez porque alquilo la maquinaria, hago toda la mezcla, lo compacto todo, lo dejo y al cabo de 4 o 5 meses ya tengo el producto estable. Pero eso no es un compostaje, es una fermentación anaeróbica, porque el compostaje por definición es fermentación aeróbica. Uh-huh. Y luego, eso la verdad que lo podemos probar a hacer. Y luego, a mí no me da tiempo tampoco a mirarlo. Hemos hecho analíticas del estiércol y que no habíamos tenido ningún análisis antes, y entonces hemos analizado el estiércol maduro, el fresco, y no me ha dado tiempo tampoco a mirarlo mucho. ¿Qué deberíamos buscar en ese estiércol? ¿Qué buscas? Bueno, o sea, nosotros sembramos, tenemos mezcla de forrajes, ¿vale? Mezcla de avena para forraje, y con la idea y con la intención de ir sembrando cultivos plurianuales, especies o distintas especies para la alimentación del ganado. Claro, si yo aplico estiércol, lo que estoy aplicando es mucha cantidad de nitrógeno, de forma exponencial,
¿vale? Si le pongo mucha cantidad, se me pone disponible muy bestia, de forma muy rápida. ¿Eso qué me puede provocar? Por ejemplo, si yo tengo, si es un árbol, un olivar, un frutal, ¿vale? Si es algún tipo de árbol, y esto yo hago la aplicación en mitad de primavera y cae lluvia, se solubiliza todo el estiércol y la planta bebe agua, cuando va a beber agua, se va a beber el agua con el nitrógeno. No puedes coger agua con nitrógeno, agua sin nitrógeno. Se va a beber el agua con nitrógeno. Si hay mucha cantidad de nitrógeno, lo que le provoca es una desbiosis. El exceso de nitrógeno amoníacal me bloquea la absorción de calcio, la absorción de magnesio, la absorción de sodio, la absorción de potasio, ¿vale? Entonces tengo problemas sanitarios en la planta, seguro. Va a crecer mucho, pero va a tener problemas sanitarios seguro. Si yo aplico un estiércol en una huerta, antes de sembrar, lo que estoy haciendo es poniendo un montón de nitrógeno disponible en el suelo. ¿Eso qué va a hacer? Creciendo, ¿vale? Van a aparecer, porque van a decir, ¡oh, muchas gracias! Se van a poner las botas y van a empezar a crecer. Entonces, cuando yo aplico estiércol, sale hierba, no es porque las semillas están en el estiércol. No. Las semillas están en el suelo. El problema es que yo lo que estoy haciendo es una aportación de nitrógeno amoniacal muy bestia soluble, que hace que las semillas, que les encanta, y que aparte resulta que, claro, son súper eficientes creciendo, porque son capaces de absorber una cantidad de nitrógeno brutal, ¿vale? Pues esas empiezan a salir. Entonces, ¡ostras, vaya mierda! Tengo un montón ¿vale? ¿Qué te puede pasar a ti con el pasto? ¿Vale? Si tú haces una aportación si es un suelo que está descubierto y tienes que sembrar el pasto, antes de sembrar, lo que te puede pasar es que el pasto te tire mucho porque también te salga mucha hierba. Es que me da igual, porque como es pasto y me sale hierba, me da igual. Vale, pues no pasa nada. Eso es una aportación de estiércol que es interesante, que también está bien. Es que tengo una cubierta vegetal permanente, ¿vale? Bueno, pues si yo hago la aportación del estiércol en otoño, igual ese nitrógeno me va a ayudar a crecer todas las plantas más en primavera, porque no voy a tener una pérdida tan alta de nitrógeno, porque no hay una absorción de agua, ¿vale? Porque no hay una necesidad de crecimiento muy alta. ¿Sí? Entonces, puede ser interesante aplicar un estiércol. ¿Qué diferencia? ¿Cómo puedo ver yo con un análisis del laboratorio si es un estiércol o es un compost eso? ¿Cómo puedo verlo? Porque el contenido de nitrógeno amoniacal en el estiércol es muy alto y el contenido de nitrógeno amoniacal en un análisis de un compost es muy bajo. Cuando yo en un análisis de laboratorio veo que el contenido de nitrógeno amoniacal es menor de 0,19, 0,18, ¿vale? Está bajando de allí, ¿vale? Bueno, yo puedo empezar a decir que ese compost empieza a estar estable. Cuando yo veo niveles de 0,4, 0,5, 0,6 y de aquí para arriba de nitrógeno amoniacal en un análisis de un estiércol, eso es estiércol, no es compost. 0,24 tenemos, perdona, en el de 6 meses. ¿Eso es mucho o poco? Aún le puedes... ¿A qué huele todavía? ¿A qué aún huele un poco? ¿Sí o no? Es como estamos mezclado de... Sí, vamos, sí. O sea, 0,24 todavía es demasiado, ¿no? Tiene que ser menos de 0,16, ¿no? Has dicho, sí. Está abriendo. Tiene que ser. No es que tenga que ser, ¿vale? Porque no es que el estiércol es una mierda como nunca mejor dicho, y el compost es un guay. No, ¿vale? Pero cada uno tiene su uso y sus posibilidades. A mí el estiércol en algunos momentos determinados me parece un producto súper interesante por esa aportación, un estiércol. A mí el estiércol fresco, recién salido de la granja no me gusta, ¿vale? Al menos un par de vueltas, ¿vale? Para homogenizarlo, para mucho patógeno que hay en la granja, ¿vale? Sobre todo cuando hay mucha concentración, al menos 2 o 3 volteos, sí, ¿vale? Pues de ese estiércol relativamente fresco a un compost, pues igual también en algún momento me puede parecer interesante esa aplicación del estiércol. Por ejemplo, si tengo una cubierta vegetal permanente y lo aplico en invierno encima de la cubierta vegetal, ¿vale? No lo aplico debajo del árbol, justo en el pie, ¿vale?
Si tengo que aplicarlo justo en el pie, entonces sí que tengo que ir a un compost, ¿vale? No sé, es que depende. No, es que yo resulta que lo que me está interesando a mí ahora ya es empezar a trabajar con la microbiología. Entonces, estoy buscando compost súper carbónicos que me aporten mucho hongo, ¿vale? Pues me parece una estrategia también súper buena, pero entonces, si trabajas así, tienes que tener cubierta la nutrición de la planta desde otro punto de vista, ¿vale? Es un poco... Tienes que buscarle, pensar qué es lo que estás buscando cuando aplicas un compost o por qué compostas, qué es lo que estás buscando y en función de eso, cuando lo aplicarás el momento y tal, dices, bueno, pues sé que tendré que complementar con alguna otra cosa. Vale. Perfecto. Gracias, José Ramón. Sorin pregunta, ¿y si se pone una manguera de riego para humedecer la pila de compost? Sí, el agujero es por todos los lados y que empiece... Y ya te digo yo que es una... Yo es que tengo mucha experiencia con esto y es una mierda regar las pilas de compost cuando se te secan. Cuando no están secas, que las humedeces solo para sacar agua del... Porque todas las plantas de compost tienen una fosa de lixiviados. Entonces, hay veces que se te llenan las fosas que están súper secas y quieres humedecerlas. Es súper complicado porque que no te queda nunca bien. Y estás dando 3 o 4 volteos solo para homogeneizar. Gracias, José Ramón. Tengo una cuestión para ti. Has hablado ligeramente del Johnson Su. ¿Podrías explicarle a la gente lo que es y cómo se fabrica a grandes rasgos? El Johnson Su es un tipo de fermentación aeróbica que se realiza solo, exclusivamente con carbono. Y es un cilindro es un cilindro que se hace con una malla, debajo hay un palet y le pones unos canales de aireación en el centro, que eso se hace con tubos de riego, que después los sacas, ¿vale? Y haces una malla con 5 tubos de riego, debajo tienes el palet y lo llenas todo de astilla. Lo vas llenando todo de astilla y diferentes tipos de materias orgánicas carbónicas, simplemente carbónicas, paja y astillas, ¿eh? Lo vas llenando y lo vas mojando. Y en cuanto llega al segundo o tercer día, boom, se aposenta todo, sacas todos los tubos que hay y se quedan los conductos y de forma que no hay ningún sitio en toda la pila que esté más lejos de 20 centímetros la relación carbono-nitrógeno, ¿vale? Todo eso, lo que estás haciendo es promocionándolo con ese tipo de compostaje. Y al final del proceso, es un proceso que dura un año, ¿eh? Y al final del proceso hacia el final de 6 meses o así, les pones los gusanos dentro, ¿vale? Y los gusanos acaban de procesar todo ese producto. Y al final se convierte en una inoculación microbiana. O sea, hay una cantidad de microorganismos tan bestia que lo que haces con eso te sirve como inóculo para aplicar al suelo cuando tengo un buen contenido de carbono y quiero fomentar ese ciclaje más rápido. Muchas gracias, José Ramón. Para las torres, con el proceso de compostaje exclusivamente con material vegetal, ¿no? Entonces, bueno, no están trabajando eso en concreto, pero me preguntaba un poco cuando has comentado Johnson Soup para que la gente lo conociera un poquito más como algo interesante, ¿vale? Fran pregunta, ¿hay alguna referencia de tiempo para saber cada cuánto tiempo se debería humedecer el compost? Tienes que hacer un control semanal del compost y tienes que meterle la mano dentro. Tienes que meter, si yo no sé medir humedad, me compro un microondas, ¿vale? O el microondas que tengo en casa y le meto el estiércol dentro, lo peso, meto el estiércol dentro, lo seco y lo vuelvo a pesar, ¿vale? Mi microondas en casa solo funciona para meter el estiércol dentro. Yo alimentos no pongo en ese, no como yo del microondas. Yo en el laboratorio tengo un microondas solo para determinar humedades. Pero es tan fácil como yo le meto la mano dentro y aprieto con el puño fuerte, ¿vale? Si me gotea, ¿vale? Estoy por encima de la humedad que necesita ese compost. Tengo que secar ese compost, tengo que añadirle algo seco. Si cuando aprieto no me sale nada de agua y abro la mano y se me deshace todo, ¿vale? Estoy por debajo de esa humedad mínima, ¿vale? Entonces, esos son los 2 rangos, ¿no? Yo lo puedo medir pues con el microondas o con una estufa, secándolo y tal,
o con eso, con el puño, ¿vale? Aprieto, no me tiene que gotear. Si me gotea, ¿vale? Me estoy pasando por arriba. Si cuando aprieto, abro, no me queda el churro, sino que se me deshace, estoy por debajo. Tengo que humedecer sí o sí. Y os digo, intentar siempre ir a la parte alta de la humedad, porque aumentarás la velocidad de compostaje y no será tan... Es que si se te seca, os digo, es que es muy complejo. ¿Alguna última pregunta? Que ya, bueno, son las 8:30. Nada. Vamos, lo digo porque estos webinars cortitos que hemos planificado de 50 a 60 minutos, afortunadamente se están extendiendo. Entonces, bueno, me alegra que haya habido debate. Muchas gracias a José Ramón por su generosidad, por A haber vosotros. compartido sus conocimientos, sus extensísimos conocimientos con nosotros. José Ramón, más tarde o más temprano esas formaciones las haremos y estaremos encantados de contar contigo, por supuestísimo que sí. Al resto de participantes, asistentes, solamente daros las gracias por venir, por compartir y por formar parte de este proyecto que estamos iniciando de formaciones y de transferencia de conocimiento y bueno, un lugar donde podamos compartir, que con tanto cariño lo estamos haciendo. Os pasaremos la bibliografía que ha comentado José Ramón y os pasaremos también el enlace para que lo podáis visualizar más adelante cuando tengáis un poquillo de tiempo, cuando queráis, y podáis digerir un poco todos esos conocimientos que José Ramón nos ha dado, ¿vale? Cualquier consulta que tengáis estamos a vuestra disposición. Muy bien, Muchas gracias.